Muy buenas tardes. Antes de comenzar con mi charla, me encantaría hacerles un par de preguntas para que nos conociéramos más. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes creemos que ya experimentamos el peor día de nuestra vida? Levanten su mano. Okay, casi todos. Derivado de esa situación, ¿quiénes hemos experimentado la depresión? Y estos últimos no me van a dejar mentir. La depresión se presenta de manera fortuita frente a ti, como un abismo profundo que te invita a pasar y donde, por extraño que parezca, todo lo que te daña te hace querer permanecer ahí. Todo lo que daña tu mente, todo lo que daña tu alma, tu cuerpo, hace que quieras permanecer en ese hoyo. Y muchas veces las personas que están alrededor nuestro no logran empatizar con nuestro dolor. Y nos encontramos a los típicos que nos miran y nos dicen: oye, échale ganas, ya llevas mucho tiempo ahí, hasta parece que te gusta estar en depresión. Y muchas veces tampoco llegan a entender nuestro dolor, porque también están los típicos que son jueces y te miran y te dicen: oye, no es para tanto, ya salte de ahí. Problemas los míos, problemas los de la vecina, problemas los de África. O en mi caso, muchas veces escuché: oye, a ti ni siquiera te pasó, ni siquiera era de tu familia. Y muy pocas veces las personas entienden que lo único que necesitamos es que se queden a nuestro lado en aquel abismo, no nos cuestionen, no cambien nuestro entorno, sino simple y sencillamente nos acompañen hasta que llegue la belleza de lo inesperado. Mi historia comienza aproximadamente hace un poco más de 8 años. Yo me encontraba en la ciudad de Querétaro trabajando, me habían promovido en mi trabajo aquí en Veracruz y aquel puesto me había dado la oportunidad de tener una independencia económica y de salir de la casa de mis papás. Para mí era el éxito profesional. Pero un día tocó regresar a Veracruz, un 28 de septiembre, día de mi cumpleaños. Recuerdo que cuando llegué a casa de mis padres tenían una fiesta sorpresa en mi honor. Obviamente yo esperaba ver ahí a todas las personas que llevaba tiempo sin ver, amigos, familia, pero principalmente una persona, mi mejor amiga May. Esa amiga de toda la vida, esa amiga con la que planeas viajes y construyes castillos en el aire. Pero ella no estaba, así que comencé a mandarle mensajes para saber la razón del por qué no venía. No me respondió y procedí a hacerle un par de llamadas, pero tampoco las contestó. Y pasé inmediatamente de la preocupación al enojo y, como buena amiga tóxica, decidí apagar mi celular y guardarlo en mi bolsa. En aquella época no existía eso de quitar la foto de perfil o de poner en modo avión, no, éramos más dramáticos. Necesitábamos apagar el teléfono para que la persona supiera que realmente estábamos molestos. La fiesta transcurrió y cuando estaba a punto de finalizar, quedaban muy pocos amigos. Uno de ellos se acerca y me pregunta el por qué ella no había llegado si nunca se perdía ninguno de mis cumpleaños. Le dije: no sé, pero espero que cuando encienda mi teléfono tenga un montón de mensajes donde me pida disculpas y tenga una muy buena excusa que yo le pueda creer. Fui a mi bolsa, saqué mi celular y, en efecto, tenía muchos mensajes, la mayoría de números desconocidos. Intento abrir uno al azar y el primero que abro dice lo siguiente: Belén, comunícate con nosotros. May perdió la vida. En aquel momento, algo dentro de mí supo que aquellas palabras eran reales. Y recuerdo haber sentido cómo mi cuerpo se desplomaba y minutos después haber estado sentada en un sillón intentando reincorporarme. Recuerdo que cuando abrí los ojos, los pocos amigos que quedaban se secreteaban entre ellos consternados y se mostraban su celular. Les exijo que me muestren qué es lo que ven ahí y uno de ellos toma valor. Me muestra la pantalla de su celular y me doy cuenta que a esa hora el cuerpo vulnerable de mi mejor amiga ya estaba en todas las redes sociales, que a esa hora la descripción de los hechos de su muerte ya estaba en los medios de comunicación. Y un tema que había sido tan inherente para mí, que yo creí que solo existía en Ciudad Juárez o que era propio de un estatus social, estaba ocurriendo en mi entorno: el feminicidio. Y es que la persona que lo provoca no sabe que no solo acaba con los sueños de esa mujer y le corta las alas a ella, sino que a todos los que estamos a su alrededor nos quita la oportunidad de seguir construyendo castillos en el aire y aquellos viajes que ya nunca haremos.
comencé a sentir muchas emociones. La primera de ellas fue odio. Odio porque yo no podía entender cómo una persona un día jura amarte y al otro día te arrebata la vida de una forma tan cruel. Después comencé a sentir temor e incertidumbre, miedo de no saber si alguien me podía hacer eso a mí. Y después comencé a sentir la peor de las emociones, la más pesada de todas, la culpa. La culpa porque mi cabeza se llenó de muchos cuestionamientos. ¿Qué tal que tu soberbia no te hubiese hecho apagar ese celular? ¿Qué tal que hubieses insistido más? ¿Qué tal que hubieses ido a buscarla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y la culpa era tan pesada que me fui hundiendo en aquel abismo del que les cuento. Y no sé si pasaron horas, días, meses o años, simplemente el tiempo cuando estás ahí no tiene valor. Renuncié a mi trabajo y regresé a casa de mis papás y me instalé en aquel hoyo profundo. Y recuerdo que la única persona que lidiaba conmigo era mi madre. Intentaba que saliera de mi cama, intentaba que tuviera ímpetu por comer, por arreglarme. También recuerdo que me ayudaba a hacer entrevistas de trabajo para que pudiese yo ir y pudiese yo rehacer mi vida profesional. Pero ninguna puerta se me abría y la verdad es que no quería que ninguna se me abriera. Yo estaba muy bien ahí, en aquel abismo. Un día descubrí que aquel abismo tiene muchísimos más niveles profundos y sé que los que hemos estado ahí lo sabemos. Y ese día los escarbé todos y llegué al último de ellos. Y cuando estuve ahí, me miré al espejo y no me reconocí. Aquella mujer exitosa, con sueños, con una gran carrera, ya no existía. Y como un acto de fe, de esperanza, como quieran llamarle, recuerdo haberme hincado, haber apretado fuertemente mis puños, haber mirado al cielo y haberle dicho al que está allá arriba: si a ti te sirve de algo esta vida y este cuerpo, ocúpalo para lo que quieras, porque a mí ya no me sirve para nada. Y es que yo ya no quería seguir viviendo, pero también era muy cobarde para quitarme la vida. Y para los que hemos estado ahí y creemos que el de allá arriba no nos pone atención y no nos escucha, déjenme decirles que sí lo hace. Y ese día me estaba poniendo mucha atención, pero hasta tiempo después lo descubrí. A los pocos días, tocaron la puerta de la casa de mis papás desesperadamente. Era tanta la insistencia que me hizo salir de mi hoyo, ir a asomarme por la ventana y ver quién era quien estaba tocando. Descubro que es la vecina de enfrente desesperada. Bajo a abrirle y me dice que su marido acababa de golpearla y le había quitado a ella y sus dos pequeños los zapatos y las llaves para que no fueran a ningún lado. Lo primero que hice en ese momento fue ir a buscar al cerrajero de la colonia, aquel que me conocía desde niña y que gracias a Dios no cuestionó el por qué quería abrir esa casa. Mientras veía yo aquella escena donde la mujer intentaba guardar en una bolsa todos los insumos posibles para sobrevivir, jamón, huevo, pan, leche, los niños le preguntaban desesperadamente: mamá, mamá, ¿cuántos días vamos a estar fuera? Ella intentaba contestarles, mientras intentaba guardar también todo lo necesario. Cuando aquella escena termina, se voltea y me toma de las manos y me dice: gracias por haberme salvado la vida. En aquel momento, sin darle importancia a sus palabras, regresé a mi cuarto y cuando estaba a punto de volver a ingresar a aquel abismo profundo, algo me detuvo. Por insignificante que fuese, en aquel instante, en aquel segundo, mi vida había tenido sentido. Mi vida había tenido un propósito, el de ir por el cerrajero. Y a partir de ese momento, algo comenzó a cambiar en mí. A partir de ese momento, comencé a sentir una paz que hace mucho tiempo ya no sentía. Y también llegó una idea avasalladora a mi cabeza que estoy segura que alguien más puso ahí o que alguien susurró a mi oído una noche, porque yo no era capaz en ese momento de poder crearla. Esa idea decía así: si tanto profesas haber amado a tu mejor amiga, si con tantas ganas de ayudarla te quedaste, ¿por qué no tomas todo eso y se lo das a alguien más? Esa idea no me dejaba dormir, incluso me ponía impaciente, me hacía levantarme de la cama porque intentaba darle un sentido, qué era lo que trataba de decirme. Y fue así como un día le platiqué a mi madre sobre aquella idea. Y mi madre pegó de brincos porque por fin algo me estaba haciendo salir de la cama y algo quería yo empezar a hacer. Le dije que tenía yo intenciones de hacer un emprendimiento social, pero quería darle una estructura. Y mi madre me dijo: bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a ver por dónde iniciamos. Y fue así
como eso me empezó a dar ganas de quererme levantar, de querer comer, ganas de querer bañarme. Bueno, esas todavía no las recupero al 100, pero les prometo que ya lo hago más seguido. Y así fue como poco a poco aquella idea de crear un emprendimiento social me sacó de aquel abismo. Y recuerdo que comencé a tocar puertas y desde la primera que toqué se me abrió. Me encontré gente maravillosa que me guió y me ayudó a darle una estructura a mi idea. Y me dijeron, bueno, Belén, tienes ya el proyecto, tienes ya las ganas, pero te hace falta dinero para arrancar como cualquier proyecto. Entonces regresé a mi casa y pensé, bueno, necesito este dinero, pero no se lo puedo pedir a mis papás. Como ustedes recordarán, había yo renunciado a mi trabajo, estaba viviendo en su casa y no les había dicho, pero también estaba treintona. Entonces no estaba yo en condiciones de pedirles un préstamo. Así que dije, bueno, vamos a ver, Belén, ¿cuáles son las cosas que sabes hacer bien y que te pueden generar dinero? Dije, bueno, la primera cosa que creo que hago bien es dar capacitaciones y conferencias. Pero los que andamos en este negocio sabemos muy bien que la economía es muy lenta. Así que yo necesitaba tener un plan B. Mi plan B era hacer hot dogs, porque era yo muy conocida en mi casa por hacer unos hot dogs deliciosos. Así que comencé a investigar qué necesitaba para rentar un carrito de hot dogs y lo necesario para los insumos. Recuerdo haberle hablado a una excompañera de trabajo y haberle dicho que necesitaba 700 pesos para aquella loca idea. Ella se rió, pero aún así me los prestó. Y así fue, como un día me encontré en mi puesto de hot dogs picando cebolla y jitomate. Y ese día pasó algo. Ese día dudé, porque recuerdo haber visto a mi hermano menor en la acera de enfrente, haberle hecho señas para que se acercara y él desconcertado haberme mirado y no haberse acercado. Tuve miedo de no ser un buen ejemplo para él, tuve miedo de estar haciendo lo incorrecto, pero algo dentro de mí me decía, ten fe, Belén, ten fe, tu hermanito menor algún día se sentirá orgulloso de ti. Y así fue, como continué picando mi cebolla y mi jitomate. Y mientras vendía hot dogs ocurrieron cosas maravillosas. Una de ellas era que mi madre todos los días iba a consumir hot dogs y le presumía a todos sus amigos que su hija era la mejor vendedora de hot dogs, como si aquello fuese otro título profesional que yo le hubiese entregado para que colgara en su pared. Eso me hacía sentir tremendamente bien. Y la segunda cosa fabulosa que me pasó ahí fue que un amigo de la universidad, al cual llevaba mucho tiempo sin ver, se enteró que yo vendía hot dogs y fue a visitarme. Y mientras yo le preparaba el guacamole y picaba el chicharrón que le iba a poner a su hot dogs, se acercó con mucho cariño y me dijo, Belén, ¿qué haces aquí? Tú eras la más inteligente del salón, tenías un gran puesto, tenías grandes proyectos, ¿qué haces aquí vendiendo hot dogs? Y mientras le entrego su hot dogs, le empiezo a platicar qué era lo que me había llevado hasta aquel momento. Y en ese punto, ese amigo se enamora de los hot dogs, se enamora del proyecto y se enamora de mí. El día de hoy es mi esposo. Así que gracias a esos hot dogs conseguí marido y conseguí también el dinero que necesitaba para iniciar ese emprendimiento social. Y un buen día me encontré firmando el acta constitutiva de una fundación que al día de hoy le ha salvado la vida a más de 150 mujeres que han estado en situación de violencia de género. Una fundación que al día de hoy tiene un programa activo de intérpretes en lengua de señas mexicana para ayudar a mujeres sordas que sufren violencia a tener voz. Una fundación que me ha dado la enorme oportunidad de dar todo ese amor y esas ganas de ayudar que no le pude dar a mi mejor amiga. Una fundación que hoy se ha convertido en la belleza de lo inesperado del peor día de mi vida. Gracias.